buscar allí en tu Biblia el Evangelio según Mateo capítulo 16, versos 13 al 17. Un incidente muy significativo, muy importante en el ministerio de Jesús, bajo el título de esta reflexión, encuestas reveladoras. Y vamos a disponernos en esta noche a poder permitir que el Espíritu Santo de Dios esté dándonos luz, revelación, acerca de esta conversación sencilla que tuvieron los discípulos con Jesús. Mateo 16, 13 al 17. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, ustedes, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hasta aquí entonces la lectura de la palabra del Señor. Por la misericordia y la gracia del Señor, en la Argentina este año no hay elecciones. O sea, tenemos un año libre de elecciones. Pero durante el año pasado, mi hermano, mi amigo, en esta noche, estuvimos de alguna manera permeados, todos los que estamos aquí a través de los medios de comunicación, por las diferentes movilizaciones de elecciones nacionales, provinciales, municipales, y con la modalidad que tenemos de hace 4 años atrás también, con elecciones llamadas PASO, que son las primarias abiertas, internas y obligatorias, con el objetivo de determinar los candidatos que finalmente ocuparán una responsabilidad civil en nuestro país. Pero lo curioso es que el año pasado las que tuvieron muchísimo trabajo son unas empresas que hace unos años no existían en la Argentina, que son las empresas o las consultoras de encuestas. Las consultoras de encuestas, un trabajo realmente muy interesante y muy redituable, tienen como objetivo establecer parámetros y contactos en una determinada edad o una determinada población para preguntarle de la manera más sabia posible cuál es la intención de los que son encuestados para determinar cómo viene el nivel para esa correspondiente elección. Todos nosotros recordamos que algunas de las encuestadoras, inclusive algunas de las más prestigiosas, se equivocaron bastante en el transcurso del año pasado, dando resultados o dando direccionamientos electorales que finalmente no ocurrieron. Pero cualquiera de nosotros sabe muy bien que aunque las encuestas sean importantes, aunque inclusive las encuestas más de una vez son manipuladas por los intereses políticos reinantes, lo que vale, lo que interesa, lo verdaderamente importante, no es cuál es el resultado de las encuestas, sino cuál es el resultado del voto eleccionario. Ningún presidente gana la presidencia por las encuestas. Ningún gobernador, ningún intendente, ningún candidato a diputado. Las encuestas pueden orientar o no a la población, pero lo que vale, lo que importa es el voto, efectivamente el voto. Ahora, querido hermano, querida hermana, quiero introducirte en esta noche a una encuesta reveladora, porque el que manda a hacer la encuesta no es otro más que Jesús de Nazaret. En un determinado momento de su ministerio, según los biblicistas y los que conocen con autoridad los tiempos bíblicos, en el año de la popularidad de Jesús, o sea, en el año en el cual el ministerio de Jesús era conocido de una forma tremenda, Jesús le pide en Cesarea de Filipos algo así como una encuesta a sus discípulos de lo que decía la gente.
Y en realidad esa encuesta, muy casera, muy sencilla, no tan sofisticada como las que tenemos en el sistema eleccionario o en el sistema político argentino, dio como resultado lo siguiente. De acuerdo a lo que Jesús estableció y preguntó, los discípulos le respondieron a Jesús que para muchos Jesús no era otro que Juan el Bautista, o sea, aquel de los últimos profetas que anunció o preanunció la llegada del Mesías. Ahora yo me pregunté, ¿por qué la gente se imaginaba a Jesús como Juan el Bautista? Y me fijé algunos puntos rápidamente aquí para mencionarles a ustedes. La gente no era tonta, la gente no era de alguna manera desquiciada. Tenía bastante aproximación, como también tienen bastante aproximación las encuestas. Creían que era Juan el Bautista porque Juan el Bautista, al igual que Jesús, era popular. Era alguien que la gente conocía. Es más, los dirigentes tenían mucho temor de Juan el Bautista porque en más de una oportunidad estaban tentados a prenderlos, pero no lo hacían porque sabían que Juan el Bautista era muy popular. Juan el Bautista, como Jesús, tenía un mensaje que apelaba al arrepentimiento, o sea, al cambio de actitud de aquellos que estaban en sus pecados. Como Juan el Bautista también, Jesús tenía seguidores. A Juan el Bautista lo seguía mucha gente y a Jesús lo seguía mucha gente. Y por otro lado, seguramente confundían a Jesús con el Juan el Bautista porque tenía un sentido de confrontación. O sea, el mensaje era un mensaje de amor, pero confrontativo. Otra de las encuestadoras le da a la respuesta de que Jesucristo era confundido con Elías. El segundo caso es Elías. Ahora, qué interesante, ¿no? Porque Elías, a diferencia de Juan el Bautista, que había sido contemporáneo de Jesús, había ya partido, no a la eternidad, no había muerto, sino que había ascendido, eso es lo que nos dice la historia, hace más de 800 años anterior al ministerio de Jesús. Juan el Bautista era conocido como Jesús por las señales, por los milagros. Todo el mundo sabía que Elías era un profeta que había marcado la historia profética del antiguo pacto a través de los milagros y de las señales. Elías, como Jesús, se había caracterizado porque donde iba transportaba una manifestación concreta de la presencia de Dios. Elías, como Jesús, era alguien digno de muchísimo respeto porque obviamente se lo había ganado a través de su ministerio. Pero por otro lado, Elías, como Jesús, estaba envuelto en un halo, en una sombra de misterio. ¿Por qué? Fundamentalmente porque de la misma manera que Jesús, muchas de las cosas que decía tenía de alguna manera una característica misteriosa, la misma vida de Elías era una vida misteriosa, ya que no murió, ascendió a los cielos y de alguna manera caracterizó como ningún otro personaje de las Escrituras su vida y su ministerio. Pero otra de las encuestadoras, que no coincidía con el informe de que era Juan el Bautista, ni que era Elías, decían que Jesús era Jeremías. Ahora, qué interesante, porque Jeremías no tenía las mismas características de Elías, ni de Isaías, ni de los profetas populares, pero sin embargo había gente que confundía a Jesús con Jeremías. Y yo me pregunté por qué confundían a Jesús con Jeremías. Y de alguna manera hay 4 características también. Jesús, como Jeremías, tenía aceptación del pueblo, pero una resistencia muy fuerte por parte del aparato religioso. A Jeremías los religiosos lo resistían. A Jesús los religiosos lo resistían. Jeremías, al igual que Jesús, el tipo de mensaje que muchas veces predicaba, aunque muchos no los quieren ver así, tenía cierta característica de queja. No de queja con respecto a Dios, pero de queja con respecto al comportamiento de los seres humanos. Recuerdan ustedes que a Jeremías es conocida como el profeta llorón. Si bien es cierto que Jesús no tenía esa misma característica, pero estaba impartido muchas veces un ministerio de desarrollo de queja por la realidad espiritual de su pueblo. Jeremías, como Jesús, tenía un fuerte rechazo por parte del sistema religioso. Y Jeremías, como Jesús, mostraba una actitud de fidelidad. Ahora, qué interesante.
Tanto Juan el Bautista como Elías, como Jeremías, hombres que habían impartido en el tiempo que le tocó vivir y ministrar ciertas características espirituales en el pueblo de Israel, se habían identificado con Jesús de tal manera que cuando Jesús le pregunta a los discípulos ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?, las encuestadoras dan Juan el Bautista, Elías o Jeremías. Ahora, amigo hermano, Jesús hizo esa pregunta, como todas las preguntas que hace Jesús, no en busca de información, sino en busca de un elemento revelador por parte de aquellos que tenían que responder la pregunta. Cuando vos encontrás una pregunta en las Escrituras, una pregunta que viene de parte de Dios, una pregunta como en este caso que directamente hace Jesucristo, nunca esas preguntas son con un objetivo informativo, sino con un objetivo revelativo. Yo quiero preguntarte en esta hora, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? Y no me interesa la respuesta teológica, la respuesta doctrinal, la respuesta que te puede dar un libro de discipulado, la respuesta que te puede dar un libro de teología. Mi pregunta en esta noche es ¿quién es Jesús? De la misma manera que Jesús le hizo la pregunta a sus discípulos hace 20 siglos. Ante esta pregunta, permitime por unos instantes hablarte de la falsa revelación de Cristo. La falsa revelación de Cristo. Si nosotros saliéramos en esta misma tarde a hacerle esta pregunta a la gente que camina por la calle, muy probablemente nos responderían de alguna de estas formas. O sea, si nosotros hoy hacemos una encuesta a la gente respondería alguna de las cosas que vamos a ver. La primera, Jesús para mucha gente, para muchas encuestadoras, es, para decirlo en argentino, un pobre tipo. Es más, en nuestra cultura ya está instalado el término un pobre Cristo. O sea, alguien digno de conmiseración, alguien digno de lástima. Esa respuesta del pobre tipo o del pobre Cristo, lo entiendas o no, lo creas o no, los proceses o no, es el resultado de una cultura que nos ha hecho ver a Cristo como digno de lástima. Yo quiero preguntarte, quiero hacer una encuesta en vivo y en directo acá. ¿Cuál era la imagen que tenías de Jesús antes de conocerlo? Lo más probable es que me digas, sí, pastor, es así, la de un pobre tipo, la de alguien digno de lástima. Las repetidas imágenes que nos dio nuestra cultura romana, entre comillas, es la de un Cristo que siempre está en una actitud de dar lástima. Nadie se contagia por una imagen de ver a Jesús crucificado y con rostro doliente. Y si a eso le sumamos todos los aportes que hizo la cinematografía en los últimos años, vamos a coincidir lo mismo. Hace 10 años atrás, 11, no recuerdo bien, se estrenó la película La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, ¿se acuerdan? Bueno, si había una imagen de pobre Cristo hasta ahí, después de esa película se triplicó la imagen. Un hombre lleno de sangre, la mañana, la tarde y la noche. Esa película hay que ir a verla con un, qué sé yo, departamento de hemofilia. ¿Por qué? Porque permanentemente en la película, más allá de las intenciones cinematográficas, se mostraba a un Cristo de alguna manera empobrecido, dolorido, un Cristo que reflejaba el sentido de lástima. Por eso, que cuando el Evangelio de Jesucristo es predicado, una de las primeras cosas que produce el Espíritu Santo es una ruptura del aparato emocional interno, donde nosotros por muchísimo tiempo, y esto no es culpa nuestra, creemos en un Cristo de esa forma, de esa manera. En segundo lugar, la falsa revelación de Cristo tiene que ver con el Cristo crucificado. Y antes que me juzgues, te voy a aclarar esto.
No estoy hablando del sentido de lo que hizo Cristo en la cruz. Todos los que estamos aquí sabemos que Cristo fue a la cruz y pagó por nuestros pecados. Pero la imagen, el sistema nos quiere hacer ver que Cristo se quedó en la cruz. O sea, que es conveniente para muchos de que se siga propagando esa falsa revelación de Cristo. Un Cristo que está crucificado, que está ahí, que no sale de ahí, no se mete con mi vida, no tiene nada que ver con mi vida. Es de alguna manera alguien que me habilita para vivir de la manera que se me dé la real gana. De cualquier forma, está allí crucificado. Esa imagen de Cristo crucificado que tantas veces adoramos, que tantas veces reconocemos, que tantas veces nos ha taladrado el cerebro desde nuestra más pequeña y tierna infancia, es una imagen falsa. Porque te vuelvo a repetir, Cristo fue crucificado, pero se fue de la cruz. Cuando tenemos esa falsa imagen, asociamos todo lo que tenga que ver con Cristo con algo que está muerto. Por eso, Satanás ha logrado engañar a muchísima gente, haciéndole creer que todo lo que tiene que ver con la fe está relacionado a los muertos. Para colmo, nuestra cultura instaló que cuando hay alguien que se muere, que le ponen la cruz. Y vos vas a la cruz, y si hay gente inteligente va a decir, ¿dónde hay más cruces en la ciudad? En los cementerios. Porque está siempre asociado con los muertos. Es un lindo lugar, la cruz. Inclusive, en más de una oportunidad, la idea del Cristo crucificado nos hace pensar en un Cristo inactivo, en un Cristo que no tiene poder, en un Cristo que está vencido, en un Cristo que, como te decía en el punto anterior, hay que hacerle una gauchada, un favor, porque mirá, pobrecito cómo está. Porque aún nosotros, mis hermanos, nos damos cuenta de esa conciencia que hay en nuestro interior que refleja las falsas revelaciones. Ese Cristo que me inspira culpa, ese Cristo que me inspira temor. Hablando de la culpa, esta semana escuché algo que quiero compartir en este momento el mensaje, que me parece una joyita, ustedes juzgarán. Resulta que a un hermano le regalan un loro, pero un loro muy mal hablado, muy mal hablado. Y justo a la persona que se lo regalan, eran de estas personas que hablaban muy bien, que no decían ni la mínima malas palabras. Le regalan el loro. Y el loro empieza a insultar. Y el amo le dice, cállate, no insultes. Y el loro seguía insultando. Un día, 2 días, 3 días, seguía insultando el loro. Y este hombre se empezó a poner muy mal. Le digo, mirá, si seguís insultando te voy a castigar. Y seguí insultando el loro. Hasta que un día invita a unas familiares a una comida en la casa y le dice, mirá, van a venir familiares, te pido que te calles la boca, no quiero pasar mal momento. Llegan los familiares y el loro, como si hubiera sido todo al revés, se despacha y entra a insultar el loro. Y este hombre dice, no, yo te avisé, te voy a castigar. Entonces este hombre agarra, va al freezer y pone al loro en el freezer. Vuelve y los amigos le preguntan, ¿qué hiciste con el loro? No, lo llevé al freezer. Y las mujeres que estaban ahí le dicen, no, sacalo del freezer, pobrecito, no. Y resulta que no quería. Después de 1 hora y media, este hombre siente como un estado de culpa y dice, va, después de todo, es un animal. Entonces cuando llega a la heladera, así, sacame. Y abre el freezer y le dice el loro, amo, no voy a insultar más. Amo, no lo voy a insultar más. Amo, no voy a insultar más. Y este hombre, movido a misericordia, le dice, bueno, no quiero escucharte un insulto más. Gracias, amo, gracias. Y cuando se serena, le pregunta el loro, una pregunta quiero hacerle, amo, si me permite. Sí. ¿El pollo qué hizo? La culpa a veces se revela hasta en los animales. ¿Y sabes una cosa? El objetivo, escucha bien, de la falsa revelación de Cristo es precisamente esa.
de que desarrolles un sistema de culpa de tal manera, de tal forma, que cuando escuchás la palabra Cristo digas, pobre, está ahí, nada más lejos que la realidad. La tercera falsa revelación, mientras sigo orando para hermanos que no se les reveló el chiste, se les revele. Chavales, ya llega. Si alguien empieza risotada dentro de 20 minutos cuando estaba en el momento de la oración, díganle, cayó. Esta es una falsa revelación de un Cristo argentino, el Barba. El Barba es una especie de Cristo, falso por supuesto, que está en un lugar y tiene barba porque la cultura le puso barba. Ahora, la revelación del Barba, de acuerdo a la falsa revelación que escuchamos en personajes célebres como Maradona, es de un ser macanudo que tiene una abundancia de amor macanuda y que cualquiera frente al Barba está licenciado para hacer las macanas más desastrosas que pueda hacer. Después de todo, el Barba me entiende. Hace poco me encontré con un exdiputado acá de la Nación, y le dije, recuerde de buscar a Dios. Sí, sin el Barba nada podemos hacer, me dice. Y le dije, ahí me paré, porque me dio bronca. ¿Quién le dijo que tiene barba? Yo no tengo nada contra la barba. Pero esa imagen del Barba, más allá de la barba, es una imagen falsa. Es una imagen que produce, escucha bien, creyentes, entre comillas, con revelación falsa. O sea, creen que Jesús, después de todo, es un barba macanudo, y yo le agrego arterio esclerótico, o sea, que no tiene control absolutamente de nada, que se olvida de las cosas, que podés hacer cualquier desastre. Después de todo, el Barba te va a salvar. Y finalmente, la cuarta y última de las revelaciones falsas: el cadete o el empleado de mis deseos. Esta es una frase que Charly García describió muy bien en su Confesiones de Invierno de hace más de 45 años atrás. Dios es un empleado en un mostrador. Da para recibir. ¿Quién me dará un crédito? No sigo. ¿Cuánta gente tiene esa imagen falsa de Cristo? Llegan al Evangelio y como esa imagen falsa no se les rompe en su cabeza, lo que hacen es tratar de seguir con esa falsa imagen, y el problema es que no crecen en su fe, no se desarrollan, no avanzan. ¿Por qué? Porque la imagen que tiene es la del cadete, la del empleado. Está para satisfacer mis deseos. Es de alguna manera algo que yo vi en alguna película. Es algo así como Aladino. Es algo así como un personaje de una novela que tiene que siempre estar a disposición de mis ocurrencias o de mis deseos. Falsas revelaciones. Pero Jesús hace una segunda pregunta y le dice a sus discípulos, a todos se los pregunta: ¿y ustedes? Vosotros, ¿quién dice que soy yo? Y yo me imagino a mi hermano, mi hermana, un segundo allí de silencio, un segundo de reflexión, un segundo donde verdaderamente los discípulos fueron constreñidos a una pregunta que no estaban preparados para escuchar. Esos segundos de silencio se rompen brutalmente cuando el líder por autonomacia, el líder de autorreferencia llamado Pedro, dice algo que ni sabía lo que estaba diciendo, pero lo dice. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando dice esto Pedro, rápidamente Jesús le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí viene, mi hermano, mi amigo, la revelación correcta, concreta, puntual de lo que es ya no una encuesta, sino la realidad. Jesucristo es
el Hijo del Dios viviente. Tú, que hasta ese momento era conocido como el maestro, como el rabí, como el profeta, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y de acuerdo a las Escrituras, yo quiero rápidamente mostrarte a través de la palabra 5 características que tiene la verdadera revelación. Porque lo peor que te puede pasar es que estés aquí en esta noche y que estés sujeto a la falsa revelación. Si en esta noche hay aquí amigos y inclusive hermanos que siguen pensando en Jesucristo como el barba, como el pobre tipo, como el crucificado o como el cadete, es necesario que te pase lo mismo que le pasó a Pedro, o sea, que tengas revelación. Porque inclusive en la iglesia de Jesucristo hay mucha gente que tiene información, pero no tiene revelación. Que acumuló datos evangélicos desde pequeño, quizás con mayor o menor aproximación a la verdad. Pero lo más importante es lo que le pasó a Pedro. Pedro tuvo revelación. El Hijo del Dios viviente, de acuerdo a la palabra, en primer lugar, es Señor. Decí conmigo, Señor. Señor. El mismo apóstol Pedro, frente a una multitud, frente a un momento de tensión, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. Si vas a aplaudir, aplaudí al Señor como vale la pena. Es tan fuerte esto, mi hermano, mi hermana, que si Cristo no se te reveló como Señor, estoy en condiciones teológicas de decirte que todavía no sos salvo. Porque el Evangelio de Jesucristo es el Evangelio del señorío. Y esto quiere decir gobierno. Gobierno. Lo que le estaba diciendo Pedro a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es puntualmente: tú eres el que gobiernas. Tú no eres alguien más. El barba no gobierna, el cadete no gobierna, el pobre tipo no gobierna, el crucificado no gobierna, pero Cristo, el Hijo del Dios viviente, ese sí que gobierna, porque es el Señor. Es el Señor. En segundo lugar, Cristo es el Salvador. Dice Lucas capítulo 2, 11, el anuncio angelical, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. ¿Sabes una cosa, hermano, hermana? Vos necesitas un Salvador. Tu vida sin un Salvador tiene destino de muerte. Pero Jesucristo no solamente es Señor, o sea, que tiene que ver con el gobierno, sino también es el Salvador. No podés vivir sin Jesucristo. Jesucristo es el Salvador. Y hermano, por favor, crece conceptualmente. No es solamente que te salva del infierno, por supuesto que sí. Pero deja de procesar la salvación simplemente como un hecho infierno-cielo. Vos necesitas al Salvador este mismo momento. Vos necesitas al Salvador cada día. Vos necesitas al Salvador en cada instante, porque no podés vivir sin el Salvador. No solamente te salva del infierno, te salva del poder del pecado, te salva, y escucha esto bien, de vos mismo te salva. Jesucristo es el Salvador. Relación de gobierno, relación de vida, relación de comunión. De acuerdo a la palabra del Señor, Jesucristo es tu amigo. Dice el Evangelio según San Juan 15:4: permaneced en mí y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y más adelante la palabra de Dios dice claramente: vosotros, yo no os llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Os llamaré amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Jesucristo quiere no solamente que vos entiendas que Él es el Señor, que Él es el Salvador, sino que también ese señorío y esa salvación quiere materializarse a través de una relación de comunión, de amistad. Con un amigo se puede hablar, con un amigo uno puede abrir su corazón, con un amigo a uno les puede contar las cosas más duras y más difíciles. Cuando vos crees en Jesús como el crucificado, como el barba, como el pobre tipo, como el cadete, no hay posibilidades de amistad con ese tipo de falsa revelación. Pero Jesús es tu amigo si haces lo que Él te manda. Una relación de alimentación espiritual. Jesús es pan. El Evangelio según San Juan capítulo 6, 35 dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea, Jesucristo se presenta como el pan de vida, el alimento espiritual sin el cual pereces. Él es el pan de vida. Y finalmente Jesucristo, entre otras características, se presenta en las Escrituras con un propósito de familia, como hermano mayor. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto es tremendo. Es tu Señor, es tu Salvador, es tu amigo, es pan de vida, pero también es tu hermano mayor. Hermano, hermana, es importantísimo que entendamos este concepto. Es importantísimo que entendamos cómo verdaderamente Jesucristo se revela en tu vida en este tiempo. Cómo es necesario que entiendas este concepto de familia en el cual todos estamos involucrados. Y aunque tenemos un Padre celestial, la paternidad de Dios se manifiesta a través de su Hijo. Él es el primogénito de muchos hermanos, es nuestro hermano mayor en la familia de la fe. Por eso es necesario que entiendas. Hermano Chachi habló del futuro. El hermano Chachi nos habló de la necesidad de entender lo que está por venir y cómo el apóstol Pablo decía: no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dejando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está por delante. Y yo quiero decirte que el propósito central de la palabra de Pablo en Filipenses capítulo 3, versos 7 al 11, no es otra cosa que profundizar en la revelación de Cristo. El único objetivo que tiene tu futuro no es cumplir tus sueños. El único objetivo que tiene tu futuro es conocer más a Cristo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Fíjate cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A fin, escucha bien, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a Él ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera, fíjate cómo Pablo tenía esa expectativa, llegase a la resurrección de entre los muertos.
Mi hermano, lo mejor que te puede pasar es que se te revele Cristo. Yo estoy seguro que ese proceso en muchísimos de los que están aquí ya comenzó. Pero tengo una impresión de servicio ministerial que puede ser equivocada, lo reconozco, pero quiero compartirla. De que más de una vez en esto de seguir a Cristo, te seguís manejando por las encuestas. Quizás estás siguiendo a Jesús y lo seguís confundiendo con personajes como Juan el Bautista, como Elías, como Jeremías. O estás siguiendo a Jesús y sin darte cuenta, porque es un proceso hasta inconsciente, lo seguís tratando como un pobre tipo, como un crucificado, como el barba, licencia para hacer macanas, o como un cadete que tiene la obligación de ir corriendo a buscar lo que tus deseos personales y egocéntricos piden. Pero algo pasó con Pedro. Y mi oración, para vos y para mí, es que pase con cada uno de los integrantes del cuerpo de Cristo. Y es que verdaderamente se le revele Cristo. Un tiempo después de lo que te acabo de decir, unos meses después de lo que te acabo de decir, Jesucristo había resucitado e iba caminando a una ciudad que se llamaba Emaús. Y había dos, escucha bien, dos, que por amor no se dicen los nombres de estos dos, que iban caminando con Jesús, que habían estado 3 años con Jesús. Y Jesús, con ese sentido único del humor que tenía, se hizo pasar por un advenedizo, por un extranjero. Y le pregunta, Jesús le pregunta, ¿por qué están tan tristes? Y estos dos tipos, estos dos discípulos, se enojan con el, entre comillas, advenedizo, diciéndole, ¿eres tú el único que no sabes lo que ha ocurrido aquí en Jerusalén? Y Jesús le sigue el juego y le pregunta, ¿qué pasó de Jesús de Nazaret? Y le empieza a hablar. Y en el camino dice la Escritura que Jesús le dice, necios de corazón para creer todo lo que ha sido escrito. Y seguían sin abrir los ojos. Los discípulos seguían creyendo que estaba frente a un pobre tipo, al barba, al cadete. Cuando Jesús se retira de ellos, uno es como que se aviva. Porque se da cuenta en qué momento, cuando parte el pan. Ahí cuando parte el pan lo mira y dice, no, esto me hace acordar a alguien. Esta forma sé que de quién viene. Y ahí como que les abren los ojos y después dan testimonio y dice, no ardía nuestro corazón mientras caminaba. Pero lo cierto es que durante horas no se les había revelado. Y para que se te revele Cristo, no es necesario que vayas a una escuela profética de Centroamérica. Para que se te revele Cristo tenés que tener un corazón como el que tenía Pedro, que era un ser humano hacedor de macanas en grande cuando las hacía también, pero que tenía una disposición para creerle a Jesús. Y esta noche, querido, querida, yo te quiero decir que se terminaron las encuestas, que llega el momento en que las aproximaciones a la fe no te van a servir. Es necesario que se te revele Cristo. Es necesario que comprendas en el nombre de Jesús que aunque
puedas tener planes y objetivos que lo tenemos que tener, entendeme bien, no me malinterpretes. El objetivo central de la fe cristiana, de acuerdo a la Biblia, es conocer y conocer y conocer y conocer a Cristo. Quizás alguien me diga, pero pastor, honestamente, yo ya lo conocí. Me puedas decir, yo ya me entregué a Cristo, y es verdad. Me puedas decir, yo sirvo al Señor, y es verdad. Por favor, no me malinterpretes. Pero aún eso es insuficiente si no hay en ti un corazón dispuesto a la revelación de Cristo. A dejar de lado el pasado de información, a dejar de lado las imágenes, inclusive de las falsas revelaciones, a dejar de lado las encuestas, para que verdaderamente y por la fe puedas tener revelación de Cristo. Cierra tus ojos un instante allí donde estás. Inclina por un instante tu rostro. Te pido por unos instantes que mantengas una actitud de quietud allí donde estás. Te doy un dato de la historia. La historia del cristianismo nos dice que la iglesia de Jesucristo tardó 400 años en definir quién era Jesús. Sí, 400 años. Durante los primeros 400 años de la historia, después que Jesucristo ascendió a los cielos, la iglesia no podía captar la revelación de quién era Jesús. Los grupos sectarios decían, es totalmente divino y no tiene nada de humano. Otro sector decía, es totalmente humano y no tiene nada de divino. Después de un tiempo de dirección y de búsqueda de Dios, un verdadero concilio se reunió con hombres de Dios que buscaban la dirección del Señor. Y aquella revelación de Pedro en el primer siglo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, determinó en aquellos hombres que estaban reunidos en ese concilio declarar que Jesucristo era totalmente Dios y totalmente hombre, el único caso de toda la humanidad. $400 años. Por eso me animé a predicarte esta palabra hoy. Porque aunque sepas cómo se maneja la obra del Señor, aunque seas un especialista en ministerio o en servicio, yo quiero decirte que lo más importante no es eso. Lo más importante es que vos dispongas tu vida para conocer a Cristo. Dispongas tu vida para decirle, Señor, quiero conocerte a vos. No se trata ni siquiera de venir a la iglesia o de venir al culto, de cumplir con las responsabilidades que tienen que ver con una comunidad de fe como esta o como cualquier otra. Todo eso, como decía el apóstol Pablo, puede llegar a resultar ser basura. ¡Basura! A diferencia de conocer a Cristo. El apóstol Pablo tenía doctorados, sabía idiomas, era ciudadano romano, tenía conocimiento teológico que nosotros no tenemos ni el 5% de lo que él sabía y conocía. Pero él dice
claramente, lo tengo por basura en comparación de ganar a Cristo, de conocerlo a Él, de disponer mi vida para eso. Y esta es una noche, mi hermano, mi hermana, para que Cristo se revele en ti. Esta es la noche para que decidas completamente, con todo tu corazón, decirle: Señor, de verdad, y dejar que Él gobierne tu vida de verdad. De romper con las falsas revelaciones que la cultura, la religión y la historia nos han tratado de incorporar. Por alguna razón misteriosa, en los mandamientos está: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo y la tierra. Porque el peor engaño y la trampa más grande del diablo ha sido hacerle ver a la gente a un Cristo que es falso. Pero Cristo se quiere revelar en tu vida como el Señor, como el Salvador, como el amigo, como el pan de vida, como tu hermano mayor, primogénito entre muchos hermanos en la familia de la fe. Si en esta noche, querido, querida, no importa tu edad, tu experiencia, no importa tu currículum, no importa tu pasado, no importa tus documentos, no importa todo aquello que hasta aquí crees. Querés tener en tu interior la manifestación de esa revelación y vivir bajo la revelación de creer y de conocer más a Cristo. Yo te pido que allí donde estés, dejes tu lugar físico y vengas a este altar, porque en esta noche vamos a estar en el nombre de Jesús declarando la victoria de la revelación de Cristo sobre cualquier otra idea. Es Jesús el que en esta noche te está diciendo: yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Jesús dice de sí mismo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo al que has enviado. De eso se trata. Pueblo